Adelante, doctora Almazábal. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Agradezco a todos los asistentes y espero que más que una presentación sea una conversación y ustedes puedan dejar todas sus interrogantes en el chat. La idea es que vayamos construyendo el conocimiento entre todos. Yo les puedo contar algo de la historia, pero sé que en la audiencia hay muchos profesionales del área de la salud que pueden aportar en su conocimiento en esta área. Así que voy a iniciar. ¿Me pueden indicar si se ve la presentación, por favor? Ya, perfecto, muchas gracias. Lo primero que les quiero contar que para encontrar soluciones para contener esta terrible pandemia, los esfuerzos de investigación global se han movilizado rápidamente, cada día resultando en nuevos avances en investigación básica, clínica, terapia, diagnóstico, desarrollo de vacunas y fármacos, así como en estudios epidemiológicos. Este es un fragmento de una publicación que termina diciendo que el trabajo en equipo es la única forma de enfrentar la pandemia y este trabajo en equipo requiere la contribución de todos los equipos del área de la salud, de todos los que conforman el equipo del área de la salud, de todos los científicos que puedan aportar en el conocimiento, ya sea en ciencias básicas y en ciencias aplicadas, y más que todo de toda la comunidad que pueda aportar desde la protección, del tomar medidas de precaución y toda la comunidad que ha aportado en el desarrollo de estudios clínicos y epidemiológicos que nos permiten conocer cada día más el COVID. Y también de personas que han contribuido en la formación de cada uno de estos equipos y que han impulsado el desarrollo de comunidades que llevan a enfrentar de mejor manera la pandemia. Esto es sumamente importante porque hemos materializado la pérdida y el aporte de cada una de estas personas en el doctor Grant. Sin embargo, hay muchos otros que hemos perdido en el camino y lo importante es que estas pérdidas no generen un retroceso en el avance y en el descubrimiento de diferentes mecanismos que nos lleven a entender y comprender cómo funciona este virus. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que seguir siendo un aporte para mejorar. El aprender, el descubrir nos ayudará a enfrentar de mejor manera esta pandemia. Ahora, ¿cómo comienza esta historia? Y esta historia comienza en un 8 de diciembre, donde se declara el primer caso registrado en Wuhan, en China, de un paciente que es diagnosticado con una neumonía de origen desconocido. Esto se había manejado o se había iniciado los primeros contagios asociados a una feria de productos marinos, de comestibles de productos marinos. En el 31 de diciembre se informan alrededor de 27 casos de neumonía de esta causa desconocida, y en estos 27 casos todos ellos tienen un denominador común, que es el origen de esta feria de productos marinos. Ahora, cuando se empiezan a iniciar los estudios de este denominador común, se piensa que la alimentación es una vía de contagio, se piensa que el consumo de alimentos de esta feria podría ser una vía de contagio. Sin embargo, se hay las muestras para la identificación del agente causal de esta patología y se demuestra que aparece una nueva cepa de coronavirus y que sería el causante de este brote que da origen a la neumonía. Ahora, todo parecía estar restringido a estas ferias, pero sin embargo empezaron a aparecer casos de pacientes que no estaban relacionados con la feria y con el consumo de alimentos de esta feria, y también empiezan a aparecer casos de viajeros que salen de Wuhan y que empiezan a reportar características muy similares. Ahora, ¿por qué empiezan a aparecer pacientes fuera de Wuhan? Y esto se debe a que todo este brote coincide con una fiesta típica de la zona y que lleva a que muchas personas ingresen a la ciudad y que estos viajeros nuevos sean capaces de diseminar la infección. Ahora, todo estaba centrado en una transmisión desde
alimentos desde origen animal y por lo tanto esa era la causa de la patología. Pero el 20 de enero se confirma que existe transmisión persona a persona. Esto significa que el contagio puede ser mucho más grave, puede ser mucho peor, y esto lleva a que el 23 de enero ya se cierre la ciudad de Wuhan. El 28 de febrero, la OMS advierte que es una situación de riesgo global. El virus es llamado SARS-CoV-2, la enfermedad es llamada COVID-19, y el 11 de marzo se inicia o se define a la enfermedad COVID-19 como una pandemia, lo cual lleva a que todos los países activen mecanismos de protección frente a esta pandemia. Aún así, existía cierta incredulidad, escepticismo acerca de esta pandemia, por lo tanto, muchos países no tomaron las medidas de precaución en forma temprana y esto llevó a que en la actualidad existan más de 35 millones de personas que han sido infectadas por SARS-CoV-2, que más de 1 millón de personas hayan fallecido a causa de esta patología y que afecta alrededor de 235 países en distintas áreas del territorio a nivel mundial. Y que a medida que pasa el tiempo, si bien vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta que necesitamos aprender aún más. Hay un hecho bien interesante dentro de esta línea de tiempo de los eventos que llevaron al desarrollo y al inicio de la pandemia. Es un hecho que ocurre el 12 de enero cuando se publica el genoma del virus. Perdón. Y otro hecho importante es el hecho que exista una transmisión persona a persona. Esto es importante porque permite generar las primeras medidas de protección. Los primeros reportes de transmisión persona a persona detallaban el hecho de que eran gotitas que eran liberadas por una persona contagiada a través de, por ejemplo, la tos, la principal fuente de contagio. Posteriormente, se demostró que no solamente eran las gotitas que eran liberadas a través de la tos de las personas contagiadas, sino que existía posibilidad y riesgo de contagio por contacto directo persona a persona. Esto llevó al hecho de que el lavado de manos fuera una de las medidas de protección importantes para poder evitar la propagación de este contagio. Posteriormente se descubrió que no solamente el contacto directo persona a persona, sino que el virus, a diferencia de muchos otros virus, era capaz de permanecer en distintas superficies y era capaz de permanecer por periodos de tiempo mucho más largos de lo reportado en otros virus. Es decir, hasta 72 horas el virus podía permanecer en esta superficie y ser una fuente de contagio. Por lo tanto, nuevamente, el lavado de manos resiste una importancia para prevenir la patología. Estudios adicionales de distintos medios demostraron a través de primeros hechos anecdóticos que los aerosoles, que eran partículas mucho más pequeñas, también podían ser una fuente de contagio. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? A través de identificar personas contagiadas, personas que si bien mantenían una distancia física, sin embargo habían sido contagiadas. Ahora, en una misma habitación, manteniendo distancia física. Los estudios demostraron que personas que estaban en lugares muy distantes, en una misma habitación, habían sido contagiados gracias a la distribución de aerosoles mediada por la ventilación, por el aire acondicionado. Entonces, esto presenta una nueva propuesta de posible vía de contagio. Posteriormente, se demostró que el virus estaba presente en las deposiciones y que el virus podría, a través de estar presente en las deposiciones, podría ser, como otra vía de contagio, la transmisión fecal-oral. Estos dos últimos propuestas aparecen como posibles vías de contagio, sin embargo requieren más estudios para ser confirmados como posibles vías de contagio. Ahora existe una alternativa adicional que muestra que en orina se han encontrado partículas virales, por lo tanto, la orina se ha demostrado que en los baños de pacientes COVID positivo también se encuentran restos de partículas virales, lo cual podría ser también una posible fuente de contagio. Sin embargo, todos estos hallazgos solamente podemos confirmar como fuente de contagio
las gotitas de respiración, el contacto directo y la posible contaminación por superficies que tengan el virus. Por lo tanto, las medidas de protección se centran en estas actividades y esto lleva al lavado de manos y el uso de mascarilla como fuente de protección. Entonces, yo les contaba que un hallazgo importante en este desarrollo en el tiempo de la infección por coronavirus era el poder determinar y conocer el genoma del virus. ¿Por qué esto es importante? Porque permitió la clasificación del virus. Ahora, esto podría no ser interesante o no tan entretenido pensar que la clasificación del virus nos pueda ayudar para enfrentar el virus. La verdad es que nos ayuda bastante. Entonces, la familia de coronavirus está dividido en 4 subgrupos: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. De estos grupos hay varios de ellos que causaban enfermedades en humanos. Sin embargo, todas las enfermedades que causaban tenían una muy baja letalidad, una muy baja severidad de la patología y no pasaban más allá de ser resfríos comunes. Ahora, de esta familia se han desarrollado enfermedades graves y brotes graves de 2 otros cepas de coronavirus: el síndrome respiratorio severo, SARS, que tuvo un brote importante en los años 2002 y 2003, que causó más de 8.000 contagios en 17 países diferentes, con alrededor de 800 muertes, cuyo lugar de origen fue China. Por otro lado, el segundo brote importante de un coronavirus fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, en el año 2012 al 2019. En la actualidad aún se reportan pacientes contagiados con esta cepa, MERS-CoV, que dio origen hasta el momento a cerca de 2.500 casos, 862 muertes en alrededor de 26 países, siendo esta cepa la que tiene una mayor tasa de mortalidad. Y en el año 2019, nuestra querida cepa SARS-CoV-2, que tuvo como origen Wuhan. Con esta información de caracterización de la familia, del conocimiento del genoma, se puede obtener información interesante, como por ejemplo el porcentaje de identidad que existe de secuencia entre las cepas que dieron origen a brotes más graves. Se pudo conocer cuál podría ser la fuente animal que dio origen al contagio, dado este análisis filogenético, demostrando que la transmisión al humano podría venir desde un origen de un virus que está en murciélagos. Y lo otro interesante de conocer es que cuando se compara la cepa SARS-CoV-2 con la SARS-CoV, este 80% de identidad nos permite tener una base de conocimiento previo que sustenta muchos de los avances científicos que se han desarrollado durante este año con respecto a las cepas SARS-CoV-2, como por ejemplo las vías de infección, el receptor que utiliza el SARS-CoV-2, que es el mismo que es utilizado por el virus SARS-CoV, que dio origen a este brote en el año 2002 y 2003. Entonces, gracias al conocimiento de SARS-CoV, pudimos tener más información de cuál es la estructura del virus y cómo esta estructura viral da origen a la amplificación de la infección. Por ejemplo, se conoce que este virus está formado por cerca de 16 proteínas no estructurales, 9 proteínas accesorias y 4 proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales son las que están localizadas en la superficie del virus. Este es un virus de una molécula de ARN de hebra simple que codifica proteínas en unas poliproteínas largas y que luego posteriormente es clivada para dar origen a estas proteínas estructurales y no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales está la proteína de la nucleocápside, la proteína de la membrana, proteína de envoltura y la proteína spike. Esta proteína es bastante interesante porque es la proteína que reconoce al receptor en la célula huésped. Gracias o a través de la proteína spike, el virus se ancla a las células humanas y es la proteína clave para que el virus pueda ingresar a la célula y replicarse y tener todo este ciclo de vida del virus.
Ahora, ¿cómo funciona el ciclo de vida del virus? Se sabe que es fundamental la interacción con el receptor de la célula huésped. ¿Cuál es el receptor en la célula huésped que reconoce el virus? Es la proteína AC2, que es una monocarboxipeptidasa, que forma parte de toda la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta proteína se ancla en la membrana a través de un solo paso por la membrana, reconoce a la proteína Spike del virus SARS-CoV-2. Esta afinidad de interacción es 20 veces mayor con el virus SARS-CoV-2 que con el virus SARS-CoV, lo cual explica por qué hay una alta tasa de infectividad con el virus SARS-CoV-2 comparado con el virus que dio el brote en el año 2002 y 2003. Ahora, no solamente es necesario que exista un anclaje del virus a través de Spike y AC2, sino que también es necesario que existan proteasas propias de la célula huésped que permitan el clivaje de la proteína Spike y permitan no solamente el anclaje, sino la fusión de la partícula viral con la membrana de la célula huésped. Esta función es fundamental para que se produzca la endocitosis de la partícula viral, y esta endocitosis implica no solamente el ingreso del virus, sino también el complejo completo, es decir, el complejo AC2, partícula viral. Una vez que se endocita este complejo completo, se produce la liberación del genoma viral, la síntesis de la poliproteína completa, el clivaje de esta poliproteína para dar origen a la ARN polimerasa dependiente de ARN, que es fundamental para la replicación del genoma viral y para la replicación y formación del mensajero que va a dar origen a las proteínas virales. Ahora, este virus ocupa toda la maquinaria de la célula huésped para su replicación. Esto incluye que las proteínas estructurales se sintetizan al alero del retículo endoplasmático para formar esta estructura membranosa que es propia del virus coronavirus. Posteriormente, a la formación de las estructuras membranosas se sintetizan todas las proteínas no estructurales para dar la formación a la partícula viral y posteriormente la liberación de este virus. El conocimiento del ciclo del virus es fundamental para poder entender o para poder desarrollar fármacos que puedan impedir la formación de las partículas virales y poder controlar la patología. Ahora, el virus SARS-CoV-2 está asociado a síntomas bastante específicos y características del virus. Y esto está asociado al tropismo tisular que tiene el virus SARS-CoV-2. ¿A qué me refiero con el tropismo tisular? ¿A qué células son infectadas por el virus? Y las células que son infectadas por el virus SARS-CoV-2 son células que expresan el receptor AC2 y son células que expresan la proteasa de célula huésped que es necesaria para que ocurra la fusión de la membrana plasmática y la internalización del virus. Las primeras células con las cuales se encuentra el virus una vez que ocurre la transmisión persona a persona son células del tejido oro y nasofaríngeo. Se cree que esta característica del SARS-CoV-2 permite y facilita la transmisión porque es muy fácil que salgan gotas de estas zonas para que se ocurra la transmisión persona a persona. Posteriormente, con la entrada a la vía respiratoria, las células que son afectadas por el virus son las células epiteliales alveolares, las células endoteliales vasculares y los macrófagos alveolares que están presentes en la mucosa respiratoria y en los pulmones. Pero además, no solamente el receptor AC2 se localiza en las vías respiratorias, sino que también se localiza en tejidos o células propias del corazón, de los riñones, testículo, hígado, intestino, páncreas y cerebro. Estas zonas en las cuales se expresa este receptor
dar origen y explica toda la sintomatología que se encuentra en los pacientes. ¿Cuál es la sintomatología de esta patología? Los pacientes reportan sinusitis, rinitis, pérdida del olfato, rinorrea, faringitis, dolor de garganta, pérdida del gusto, tos, disnea, dolor en el pecho, neumonía y síndrome respiratorio agudo. A nivel cardíaco se presentan arritmias, dolor en el pecho, se presentan síntomas generales y sistémicos como sensación de resfrío, fatiga, malestar, fiebre. Ahora, cada uno de estos síntomas no se presentan en todos los pacientes, siendo, por ejemplo, la fiebre y la tos los que más se presentan en la mayoría de ellos. También es posible observar síntomas a nivel del sistema nervioso central. Y esta era una de las mayores interrogantes que existían en el ámbito científico. ¿Cómo era posible que el virus llegara a nivel del sistema nervioso central y generara síntomas como mareos, confusión, pérdida de la conciencia? Y en algunos casos se ha visto pérdida de las memorias y ciertas alucinaciones. Existían distintas alternativas que llevaban a proponer cómo el virus llegaba a esta vía. Sin embargo, la mayoría de los reportes han hecho saber que la vía oro o nasofaringia y la conexión con nervios que están localizados en esta vía son los que llevan a la rápida llegada del virus a nivel del sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué es tan interesante conocer cómo el virus llega a nivel del sistema nervioso central? Porque de esto depende, está relacionado directamente con la carga viral y está relacionado con todos los efectos que genera el virus a nivel del sistema nervioso central, los cuales pueden ir desde confusión, mareos, pérdida de la conciencia, pero también pueden evolucionar a hipertensión y inflamación y muerte de células del tejido nervioso. Otros datos interesantes asociados a cómo evoluciona el virus y cómo este afecta al organismo son los datos obtenidos a nivel de laboratorio, que son, por ejemplo, disminución en los niveles de albúmina y proteínas totales, alteraciones de la función hepática, aquí se producen incrementos en los niveles de transaminasas, incremento de la proteína C reactiva. Sin embargo, se ha demostrado que no solamente la proteína C reactiva se ve incrementada, sino que todas las proteínas asociadas a una respuesta de fase aguda. Se producen alteraciones paradójicas en los niveles de células de la línea blanca. Existen científicos o datos científicos que han reportado que no se producen cambios en los niveles de la línea blanca, y por otro lado, muchos datos han reportado que se produce una disminución en la línea blanca a nivel total. Y esta disminución se centra principalmente en una disminución en los linfocitos, pero con un incremento en la concentración de neutrófilos. Hay anemia y también reportado cuadros de hiperglicemia. Ahora, dentro del espectro de infección, no todos los pacientes desarrollan todos los síntomas que les he descrito. Y esto lleva a que exista una clasificación de los pacientes que fueron infectados por coronavirus. Está el grupo de los pacientes llamados asintomáticos, y estos pacientes asintomáticos varían en porcentaje de acuerdo a los distintos estudios y reportes clínicos que se han hecho. Varían desde estudios clínicos que demuestran que 1,2% de la población es asintomática, hasta estudios que hablan de un 40% de la población infectada que es asintomática. Siendo los niños el que tienen un mayor porcentaje de pacientes clasificados como asintomáticos. El gran porcentaje de la población desarrolla una enfermedad llamada media, que tiene síntomas, pero que pueden ser cuidados y protegidos estando en su hogar. El 14% de los casos desarrolla una patología severa que requiere hospitalización, y el 5% de los casos desarrolla una patología que es crítica, y esta patología crítica puede evolucionar hacia una falla multiorgánica, a un síndrome respiratorio severo que puede llevar al paciente a la muerte. Ahora, dentro de este grupo de pacientes, evidentemente la evolución de la sintomatología puede ir desde asintomático hasta casos críticos, pero el grupo asintomático es uno de los grupos más interesantes desde el punto de vista de
por qué no desarrollan sintomatología. ¿Realmente existen los asintomáticos? Los primeros reportes decían que en realidad los asintomáticos, la verdad es que podían no existir y que simplemente eran asintomáticos en el momento que se realizó el diagnóstico, pero que a medida de que pasaban los días desarrollaban síntomas. Por lo tanto, muchos de los asintomáticos reportados en realidad eran presintomáticos. Otros reportes decían que realmente los asintomáticos sí existen, en estudios en los cuales se siguió el paciente por alrededor de 28 días. Lo interesante de estos asintomáticos era que estos pacientes tenían una carga viral similar a las personas que desarrollaban síntomas medianos o severos. Y lo más interesante aún es que estos asintomáticos eran capaces de transferir la enfermedad, es decir, eran contagiosos. Ahora, la pregunta es, si tienen una carga viral tan alta, igual a los pacientes que desarrollan sintomatología, ¿por qué no hay síntomas en estos pacientes? Y aquí aparecen distintas hipótesis asociadas a por qué estos pacientes no son asintomáticos. Una de estas hipótesis plantea el hecho de que estos pacientes tuvieron exposición a otros coronavirus previos, a otros coronavirus y desarrollaron enfermedades típicas similares a resfríos comunes, sin embargo quedaron anticuerpos suficientes para poder enfrentar de buena manera la patología. Por otro lado, existe otra hipótesis asociada a los polimorfismos del receptor. Estos pacientes, si bien tienen una alta carga viral, los polimorfismos asociados al receptor llevan a que la sintomatología no se desarrolle, ya que acabábamos de decir que los síntomas están asociados al tropismo que tiene el virus y este tropismo está directamente relacionado con la expresión del receptor. Otros estudios reportan que en realidad estos pacientes llamados asintomáticos realmente sí desarrollan anomalías pulmonares, que son subclínicas, pero que en un futuro podrían llegar a complejizar su capacidad respiratoria. También es conocido que los síntomas de mediana, severo, casos críticos, no todos evolucionan en forma inmediata, sino que existe un tiempo y el paciente puede desarrollar en etapas iniciales síntomas muy leves y a medida que pasa el tiempo va a desarrollar síntomas que son de mayor gravedad. Esto lleva a clasificar a estos pacientes y a postular ciertas características que llevan a explicar qué ocurre con cada uno de estos subgrupos de población. El asintomático, si bien nunca desarrolla síntomas, sí es capaz de desarrollar y contagiar la enfermedad. Y se postula que el sistema inmune, los polimorfismos del receptor, son cruciales para que este paciente sea clasificado como asintomático. El paciente que desarrolla una enfermedad moderada son capaces de contagiar desde el día que se infectó o se expuso a la infección hasta un periodo de 21 días. Sin embargo, desarrolla síntomas moderados, el sistema inmune es capaz de responder de manera adecuada y este paciente tiene una probabilidad de mortalidad que es del 0%. El paciente que desarrolla síntomas severos es contagioso por alrededor de 25 días. Requiere hospitalización y es el paciente que tiene una probabilidad de cerca del 15% de fallecer. El paciente crítico es aquel paciente que requiere ventilación mecánica, que su sistema inmune no responde en forma adecuada y es el paciente que tiene un 50% de probabilidades de fallecer. Ahora, tenemos este cuadro, tenemos pacientes clasificados de acuerdo a la sintomatología. Sin embargo, ¿cómo podemos predecir que un paciente va a desarrollar una patología mediana, severa o grave? Y dentro de los factores predictores aparecieron una gran cantidad de estudios clínicos tratando de resolver cómo predecir aquel paciente que va a desarrollar una enfermedad severa y aquel paciente que tiene mayor probabilidad de fallecer.
Y el primer factor predictor de gravedad de la enfermedad COVID-19 es la edad. Y empiezan a aparecer distintos estudios clínicos. Aquí les muestro una tabla de un paper que acumula varios estudios clínicos acerca de cómo la edad es un factor predictor del desarrollo de enfermedad severa y de mortalidad. Entonces, este estudio plantea que aquellos pacientes de edad avanzada son los que tienen mayor probabilidad de fallecer comparado con los pacientes más jóvenes, y que dentro de los distintos análisis que se realizaron en el paciente aparecían datos bien interesantes, como por ejemplo la neumonía como un factor predictor, los niveles de leucocitos, los niveles de linfocitos. Mientras mayor era la disminución de linfocitos, mayor era la probabilidad de que un paciente falleciera, sumado al hecho de que tenía ya una edad avanzada. Entonces se demostraba que la edad era un factor predictor de gravedad, pero por otro lado, la edad tenía que estar acompañada con ciertos cambios en perfiles clínicos que llevaban a que la edad fuera el factor predictor de alta mortalidad y severidad, siendo la linfocitopenia un factor predictor, el incremento de los niveles de proteína C reactiva, el incremento de transaminasas, dímero D y alteraciones en el tiempo de protrombina eran factores predictores acompañados a la edad avanzada como factores importantes en la mortalidad. ¿Por qué era importante? Por ejemplo, los bajos niveles de linfocitos, y esto estaba asociado a una respuesta inmune inadecuada, donde había una respuesta inmune adaptativa, inadecuada e ineficiente, eh, asociado a que un incremento de los niveles de neutrófilos respondía a una respuesta inmune innata alterada o no adecuada. Entonces, teníamos como primer factor de riesgo la edad avanzada, pero esta edad tenía que estar acompañada con ciertos cambios clínicos y bioquímicos que daban cuenta del desarrollo de síntomas de mayor gravedad. Por otro lado, había que considerar que los pacientes de menores edad tenían una alta carga viral y eran pacientes que eran contagiantes. Y en esta línea de tiempo, otro antecedente importante a destacar es que el periodo de incubación, el periodo en el que el paciente desarrollaba los primeros síntomas, aquellos pacientes que iban a ser sintomáticos, era alrededor de 5 días. Por lo tanto, estas líneas de tiempo del contagio eran fundamentales para poder definir si el paciente era asintomático o sintomático, poder predecir, de acuerdo a los síntomas que manifestaban la gravedad de la patología, que la gravedad de la patología estaba asociada a la edad, pero que también estaba asociado a los cambios bioquímicos que presentaba el paciente, como por ejemplo incremento de proteínas de fase aguda, alteraciones en el perfil de coagulación, incremento en los niveles de creatinquinasa, otro elemento que se incorporaba a predecir la gravedad del paciente. Otro factor que gatillaba si un paciente iba a desarrollar una enfermedad más o menos grave eran las comorbilidades de los pacientes. Entonces, en esta tabla se muestra, por ejemplo, que las comorbilidades como el EPOC, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la enfermedad renal, diabetes y enfermedad cerebrovascular eran factores predisponentes a desarrollar mayores índices de gravedad en los pacientes. Y además que los pacientes que tenían esta patología eran aquellos que mayormente desarrollaban neumonía, síndrome respiratorio agudo, lesiones renal, coagulación intravascular diseminada, randomiolisis, infecciones, arritmias, lesiones cardíacas. Por lo tanto, estos pacientes ya eran factor de gravedad. Y la gravedad era dependiente también del avance de cada una de estas patologías.
Ahora, ¿de qué otros factores dependía la gravedad? Y aquí vamos sumando factores y completando un cuadro de cómo predecir un paciente si va a desarrollar una enfermedad severa o una enfermedad mediana. Y aquí aparece nuevamente la respuesta inmune. Se cree que una vez que el virus es capaz de infectar las células epiteliales de las vías respiratorias, estas células son capaces de secretar citoquinas proinflamatorias y factores quimiotácticos para la llegada de células del sistema inmune, cuya función es defender el organismo. Sin embargo, las células que llegan no son las células especializadas, sino que son células de respuesta inmune innata, las cuales van a invadir e infiltrar el tejido pulmonar. Estas células de la respuesta inmune innata, y que lo van a ver ustedes con mayor detalle en la siguiente presentación, son capaces de infiltrar el tejido, pero además incrementar la secreción de citoquinas proinflamatorias y incrementar la secreción de metaloproteinasas que van a ir degradando y destruyendo el tejido infectado. Ahora va a haber degradación de tejido extracelular y formación de cicatrices, lo cual va a llevar al desarrollo de fibrosis pulmonar y daño en el corazón y en los riñones, que son los principales órganos que se ven afectados tras la infección por coronavirus en etapas de desarrollo severo. Otro factor que define la gravedad es, nuevamente, y volvemos al origen, la expresión del receptor AC2. Se ha demostrado, por ejemplo, que el receptor AC2 está mucho más expresado en varones que en mujeres, por lo tanto, la mayoría de los pacientes críticos terminan siendo varones. Que el receptor AC2 está menos expresado en niños y tal vez podría ser la razón por la cual los niños desarrollan una enfermedad sintomática menos severa que un individuo adulto. Y por otro lado, que existen diferente expresión de la proteína AC2 asociado a los hábitos de vida. Por ejemplo, a si el paciente es fumador o no, si el paciente tiene una dieta alta en grasa, alta en lípidos, alta en glucosa, o si el paciente tiene enfermedades crónicas. Y ahí está el nexo entre las comorbilidades y el peor desarrollo de la patología. Entonces, basado en que toda la información nos va a llevar a que el receptor AC2 tiene un rol crucial en el avance de la patología, la pregunta es, ¿quién es AC2? Sabemos que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero ¿qué parte o qué rol tiene en el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona? En términos simples, el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene como rol fundamental el control de la presión arterial. Cada vez que se reduce la presión arterial, cada vez que disminuye el volumen sistémico, se produce una activación del sistema renina-angiotensina. Esto inicia con la liberación de angiotensinógeno en el hígado, la liberación de renina en el riñón, lo cual transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. A través de la enzima convertidora de angiotensina tipo 1, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, proinflamatorio, posfibrótico, protrófico, pero que es fundamental para producir el incremento de la presión arterial. Recuerden que este sistema se activa cada vez que baja la presión arterial. Por lo tanto, esta es una vía de protección. En cambio, esta vía de protección que lleva a incremento de la presión arterial no puede estar constantemente activada, dado todos los efectos negativos que produce la activación constante del sistema renina-angiotensina y la producción de angiotensina 2. Y aquí aparece la AC2. La AC2 tiene una función moduladora del sistema renina-angiotensina. Genera efectos beneficiosos, es decir, tiene capacidad antiinflamatoria, antifibrótica, antiatrófica,
vasodilatadora y mejora a su vez la acción de insulina. ¿Cómo funciona? La AC2, que es el receptor del coronavirus, es capaz de hidrolizar a la angiotensina 2 para dar origen a un péptido más pequeño que se llama angiotensina 1,7. Este péptido pequeño es capaz de interaccionar con su receptor más, que es un receptor acoplado a proteína G, y generar todos los efectos positivos que asociados a procesos antiinflamatorios, antifibróticos y antiatróficos. Ahora, ¿qué sucede con este sistema cuando ocurre la infección por coronavirus? Cuando ocurre la infección por coronavirus, yo le adelantaba que se forma un complejo entre el virus y la proteína C2. Y este complejo es necesario para la unión, pero también este mismo complejo es internalizado completamente. Por lo tanto, tras la infección por el virus SARS-CoV-2, se produce una disminución de la expresión de AC2 y con esto una disminución de todas las medidas protectoras que desarrolla esta proteína. ¿En qué se traduce esto? En que incrementan los niveles de angiotensina 2 y se producen o se activan todos los procesos asociados a proinflamación, efectos profibróticos, proatróficos, vasoconstricción e insulinoresistencia. Por otro lado, tras la disminución de los niveles de AC2, el virus desarrolla mecanismos asociados a que estos niveles sigan bajos y se perpetúan de manera baja, de tal manera de no activar mecanismos de protección. ¿De qué otros factores depende la gravedad del COVID? Yo les había mencionado que una comorbilidad como la diabetes era un factor de riesgo y un factor que lleva a mayor gravedad del virus. Y los reportes muestran que, por ejemplo, la sobrevida es menor y es dependiente de los niveles de glucosa. Por lo tanto, se ha demostrado que en aquellos pacientes diabéticos que tienen un peor control glicémico durante el periodo de hospitalización, es aquel paciente diabético que va a tener una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad crítica y terminar con un desenlace no positivo, que es la mortalidad. Ahora, ¿por qué los niveles de glucosa generan impacto en el control de la patología? Se ha demostrado que, por ejemplo, la concentración de linfocitos de la respuesta inmune adaptativa, que les dije que estaban bajos, estos niveles de linfocitos son dependientes de los niveles de glucosa. Mientras mayor sean los niveles de glucosa, menores linfocitos van a estar disponibles para poder enfrentar de manera eficiente la infección por coronavirus. Asimismo, a mayores niveles de glucosa o a peor control glicémico, aumenta la concentración de neutrófilos. Recuerden que los neutrófilos van a invadir e infiltrar el tejido pulmonar y van a activar la producción de citoquinas en forma tan exacerbada que lleva al desarrollo de algo que se llama tormenta de citoquinas, que agrava la patología del paciente. Por otro lado, los niveles de glucosa están relacionados con el incremento de los niveles de interleuquina 6, que es una citoquina que promueve la síntesis de proteínas de fase aguda. Por lo tanto, se producen incrementos en los niveles de proteína C reactiva e incrementos en los niveles de láctico deshidrogenasa, que es una enzima que nos da cuenta de daño tisular. Entonces, los niveles de glucosa están relacionados directamente con un peor factor pronóstico debido a que activa vías de inflamación, promueve la inflamación y afecta la respuesta celular del sistema inmune. Ahora ustedes pueden pensar, claro, esto ocurre en pacientes diabéticos que ya tienen una comorbilidad de base, que ya tienen una respuesta inmune inadecuada de base y que la diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros trasladamos ahora los niveles de glucosa en un paciente que no es diabético? Muchos reportes indican que los pacientes con coronavirus, pacientes no diabéticos,
una vez que se incrementan los niveles de glucosa, desarrollan una patología más severa. Los datos muestran que mientras mayor sean los niveles de glucosa en ayunas, mayor es la probabilidad de que este paciente desarrolle una enfermedad crítica. Y esto es al ingreso. ¿Qué pasa al ingreso del recinto hospitalario, cuando el paciente está desarrollando síntomas severos? ¿Qué pasa en el transcurso del periodo de hospitalización? A medida que los niveles de glucosa se incrementan, a medida que el control glicémico es más inadecuado, la tasa de mortalidad acumulativa es mayor en los pacientes. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de una comorbilidad asociada a los niveles de glucosa, pensando en diabetes, sino que aquellos pacientes que tienen un control glicémico inadecuado provocado por la infección por coronavirus, van a tener mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad mucho más compleja y van a tener una mayor probabilidad de mortalidad asociada a este peor control glicémico. Por lo tanto, los niveles de glucosa al ingreso, un adecuado control glicémico durante el periodo de hospitalización va a definir la vida y la muerte del paciente, dentro de todos los otros factores que hemos mencionado. Ahora, ¿qué sucede con el tratamiento? La verdad es que durante toda la farmacología, uno de los aspectos que más conocemos es que los antivirales siguen siendo los fármacos menos eficaces de todas las clases de fármacos antiinfecciosos. ¿Por qué son tan malos los antivirales? Porque los antivirales tienen que ser capaces de eliminar al virus sin eliminar la célula huésped, considerando que el virus es un parásito intracelular, es un agente que necesita de la maquinaria propia de la célula huésped para poder replicarse, proliferar y ser liberado. Por lo tanto, se necesita un fármaco que sea capaz de distinguir entre proteínas virales y proteínas propias de la célula huésped, de tal manera de no generar toxicidad sobre la célula huésped. Y eso es muy complejo. Por otro lado, los antivirales funcionan siempre que el diagnóstico se realice en forma muy temprana. Todos los antivirales, o la mayoría de ellos, funcionan de forma adecuada, no perfecta, adecuada cuando el diagnóstico se realiza dentro de las 48 a 72 horas post-infección. Además, los fármacos antivirales son virostáticos. ¿Qué significa esto? Que solo afectan los virus que están en replicación. Por lo tanto, es necesario que el virus esté replicándose para que el fármaco genere un impacto. Hasta el momento, ¿qué sabemos? Que no existe un tratamiento antiviral específico recomendado para COVID-19. Que el tratamiento es sintomático, es decir, todos los fármacos que se están utilizando es para contrarrestar la sintomatología del paciente, contrarrestar los estados febriles, contrarrestar esta exacerbación del sistema inmune, tormenta de citoquina, a través del uso de glucocorticoides, y la oxigenoterapia es fundamental para poder restablecer y ayudar la función pulmonar. Aún así, la farmacología no está ajena a esta patología y se han planteado metas para el desarrollo de fármacos para el control del COVID-19. Metas a corto plazo asociado a un concepto que se llama reposicionamiento de fármacos, que les voy a explicar de qué se trata, y metas a largo plazo asociado al desarrollo de fármacos específicos para la infección por coronavirus. Voy a empezar al revés. A largo plazo, el desarrollo de fármacos es complejo. Los fármacos, en todo su desarrollo de vida, requieren distintas etapas. Y esta etapa lleva a que se demore un par de años, varios años, para que puedan ser aprobados y salidos al mercado, cumpliendo con todos los términos de seguridad y eficacia. Un fármaco antiviral. Por lo tanto, el reposicionamiento, que significa el utilizar fármacos antivirales que ya pasaron por toda la etapa de desarrollo, que ya fueron aprobados para otras patologías virales, pueden ser probados y utilizados para evaluar su impacto sobre la infección por coronavirus. Dentro de los fármacos que han sido reposicionados, es decir,
tomados, porque funcionaban para otras patologías, los podemos clasificar en 4 grupos: inhibidores de la entrada del virus, inhibidores de la replicación del virus, agentes inmunomoduladores y terapias con inmunoglobulina. Todos los fármacos que están en pruebas clínicas para el tratamiento de la infección por coronavirus están resumidos en esta diapositiva. Existen fármacos que bloquean la actividad de la proteasa del huésped, que es necesaria para la fusión de la partícula viral. Está la famosa cloroquina, hidroxicloroquina, cuya función es inhibir la entrada del virus y alterar el endosoma que se forma tras el ingreso del virus. Sin embargo, ha sido bastante cuestionada por todos los efectos adversos que desarrolla, y además cuestionada porque los estudios clínicos que llevaron a la opción de cloroquina e hidroxicloroquina como la alternativa terapéutica, la verdad es que no eran bastante robustos. Por otro lado, están fármacos que son inhibidores de la fusión, fármacos utilizados para el tratamiento de otras infecciones virales como el virus del ébola, o antivirales de amplio espectro como ribavirina, antivirales utilizados en el tratamiento de la infección por VIH, que están siendo probados y están en distintas fases de desarrollo, fases de pruebas clínicas, para su aplicación para infección por coronavirus. También, dado el conocimiento de la infección por SARS-CoV del 2003, se están postulando utilizar inhibidores del receptor AC2 como alternativa terapéutica. También se plantea como alternativa terapéutica utilizar receptores AC2 recombinantes solubles, de tal manera que estos receptores recombinantes solubles se unan al virus e impidan la interacción con el receptor que está localizado en la membrana plasmática de la célula hospedadora. Se han utilizado alternativas terapéuticas como anticuerpos monoclonales que puedan neutralizar el virus, basado en todo lo que se conocía de los virus de las infecciones por coronavirus anteriores. Se han postulado la utilización de anticuerpos monoclonales que sean capaces de controlar la tormenta de citoquinas. Y también se han utilizado o pensado la utilización de terapias con inmunoglobulinas obtenidas de pacientes que se recuperaron por coronavirus. Todas estas estrategias terapéuticas han tenido resultados positivos a nivel de laboratorio, no tan positivos y significativos a nivel de estudios clínicos donde se han implicado estas estrategias en pacientes, siendo las estrategias de prevención, el desarrollo de vacunas, la alternativa más plausible y positiva para poder enfrentar esta patología. Ahora, durante todo lo que hemos podido leer de coronavirus y todo lo que hemos podido estudiar, existen y quedan muchas preguntas todavía. Por ejemplo, ¿es la infección intestinal por SARS-CoV-2 una fuente de transmisión del virus? Se sabe que el virus es capaz de desarrollar o estimular herramientas que permiten evadir el sistema inmune. Por lo tanto, ¿qué proteínas del virus podrían estar antagonizando las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas que llevan a que se active esta tormenta de citoquinas que termine siendo más dañina para el paciente que la misma infección por coronavirus? ¿Cuáles son los factores del huésped o virales que provocan el desequilibrio inflamatorio en los casos graves de COVID-19? ¿Cuándo iniciar las intervenciones terapéuticas? ¿Cuáles son las secuelas del COVID-19? ¿Por qué es importante pensar en las secuelas? Porque toda la sintomatología que desarrolla el virus, todo lo que les describí, implica la afección de distintos órganos. Órganos como el tejido pulmonar, como la capacidad respiratoria del paciente que sale de alta de infección por coronavirus. ¿Está disminuida? ¿Por cuánto tiempo queda disminuida? ¿Qué pasa con la función cardíaca del paciente? ¿Qué pasa con la función renal? Y un dato interesante es por qué el coronavirus termina desarrollando alteraciones en los niveles de glucosa, que llevan a ser un predictor del desarrollo de una enfermedad grave o severa. Pero esta alteración en el metabolismo de la glucosa se perpetúa. Existen distintas hipótesis que dicen que en realidad esta alteración
en los niveles de glucosa es un predictor de la gravedad de la enfermedad, asociado al hecho de que el virus es capaz de infectar el páncreas y generar citotoxicidad en el páncreas. Por lo tanto, tal vez es posible pensar que estos pacientes que inician con una alteración en el metabolismo de la glucosa, esta pueda permanecer en el tiempo y terminamos con una mayor población de pacientes diabéticos, ya no asociado a la dieta ni a los estilos de vida o a la carga genética, sino que asociado a la infección por coronavirus. Como conclusión general, se requiere continuar investigando sobre la infección por coronavirus. Todos los hallazgos contribuyen al aprendizaje y a predecir el transcurso de la patología y también a aprender acerca de cuáles podrían ser estrategias terapéuticas que podrían reducir la severidad de la patología. En relación al metabolismo de la glucosa, existen muchos investigadores que proponen que el uso de fármacos antidiabéticos desde el día 1 puede ayudar a que esta patología no evolucione hacia un cuadro severo. Comprender la función, la expresión, los polimorfismos del virus, del receptor del virus, puede ayudar a definir el riesgo de la patología. Las pruebas de control glicémico son fundamentales, sobre todo en el ámbito clínico del control del paciente. Ahora nos estamos enfrentando a nuevas variantes de las cepas de coronavirus y estas nuevas variantes se centran en mutaciones que están asociadas a la proteína Spike. Recuerden que la proteína Spike es el anclaje del virus con la célula huésped. Y una característica diferencial del SARS-CoV-2 con respecto al SARS-CoV es la proteína Spike. La mayor diferencia entre estos dos virus se centra en la proteína Spike. Y esta mayor diferencia se asocia a la mayor afinidad que tiene el virus SARS-CoV-2 con las células huésped y explicaría la mayor tasa de transmisión de esta enfermedad. Por lo tanto, cualquier mutación que favorezca la interacción de la proteína Spike con el receptor AC2 va a involucrar cambios en la capacidad de transmisión del virus. Entonces, todos los hallazgos científicos, todo el aprendizaje que podamos obtener nos va a ayudar a tener mejores herramientas para enfrentar esta patología. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias por escucharme y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. La idea es que todas las preguntas contribuyen al aprendizaje, así que atrévanse a preguntar. Gracias, profesora Valesca, por su... La verdad es que siempre en relación al origen del virus, a su estructura, ¿cierto? Han sido claves para el manejo de esta pandemia y al final de su presentación todas las preguntas, todas las interrogantes que aún quedan y que todavía no se van a ir aclarando a medida que se vaya obteniendo mayor información. Considerando, ¿cierto?, con la primera parte, profesora, con la que usted comenzó hablando de la estructura y de la estructura genética del virus, aquí aparece una pregunta, porque mucho se ha especulado en relación a que este virus se generó en un laboratorio y no fue sino de una transmisión de un reservorio animal al ser humano. Entonces la pregunta es si es que existe alguna evidencia, considerando la estructura o la secuencia genética del virus, que descarte que el virus no fue generado in vitro o en un laboratorio y que fue efectivamente de una transmisión de un reservorio animal hacia el ser humano. Ya. La evidencia más importante es asociada al análisis filogenético. Yo lo pasé en forma muy, muy rápida, sin embargo, una vez que se obtuvo el genoma del virus, se pudo realizar este análisis filogenético y existe una alta proximidad del genoma del virus con el genoma del coronavirus que está presente en los murciélagos. Y de hecho, el virus presente en los murciélagos más cercanos filogenéticamente al SARS-CoV-2 es aquel que ya había desarrollado enfermedades respiratorias en los seres humanos. Entonces, una de las hipótesis es que en realidad el SARS-CoV-2 se origina de este virus que ya había generado infecciones en el humano porque tienen una identidad bastante alta, cerca del 92% de identidad.
y la mayor tasa de variabilidad se centra en la proteína spike. Perfecto. Pero definitivamente es de origen natural. No fue creado en el laboratorio. Se descarta su Sí. generación en laboratorio. Perfecto. Acá hay más preguntas, también de la última parte, ¿cierto? En relación a la glucosa como un predictor de severidad. Y acá dice, actualmente, perdón, si en relación a los mecanismos patológicos, si la oxigenación es esencial en el tratamiento y en varias partes del mundo se está usando la oxigenación hiperbárica, también ozonoterapia, con éxito, ¿por qué no se usan en nuestro país? Es una pregunta difícil, Sí. porque me imagino que la respuesta a utilizar cámaras hiperbáricas está asociado mucho a los recursos disponibles en nuestro país para poder utilizar esta estrategia terapéutica en la gran mayoría de los pacientes. No todos los centros clínicos tienen acceso a cámaras hiperbáricas, por lo tanto, no puede ser esta una alternativa terapéutica, ya que tenemos que pensar en que las alternativas terapéuticas tienen que abordar a una amplia porcentaje, a una amplia población. No puede llegar solamente a algunos pacientes privilegiados, sino que tenemos que buscar estrategias que permitan tratar a todos los pacientes por igual, dentro de todo lo posible. Todos los pacientes merecen el mismo tratamiento. Y las cámaras hiperbáricas son un tanto más exclusivas. Así que eso dificulta que puedan ser utilizadas. Claro, Más allá de pensar que no sean positivas. Claro. Otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en relación a la severidad que pudiese conducir a estas patologías, digamos? ¿Hay alguna diferencia? Se hicieron varios estudios en relación a diabetes tipo 1 y tipo 2, y los estudios eran bastante controversiales. Por un lado, se mencionaba que el hecho de que el paciente tuviera diabetes tipo 2 era un factor de riesgo más importante que el paciente que tuviera diabetes tipo 1, pensando que el paciente diabético tipo 2 no solamente tiene alteraciones en los niveles de glucosa, sino que también cursa con hipertensión arterial y con riesgo cardiovascular, siendo el riesgo cardiovascular uno de los antecedentes de mayor riesgo de severidad, valga la redundancia. Por otro lado, estaba un grupo de científicos que hablaba que diabetes tipo 1 generaba un riesgo mayor que diabetes tipo 2, asociado al hecho de que diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Y uno de los desequilibrios importantes en el desarrollo de la severidad asociada a la tormenta de citoquina es una respuesta inmune inadecuada, que es la característica del paciente diabético tipo 1. Ahora, en estos estudios que son tan disímiles, lo que coincide es el hecho de que si bien la patología de base es diabetes, lo que define la gravedad son los niveles de glucosa. Si tenemos pacientes diabéticos, independientes si es tipo 1 o tipo 2, y tiene un buen control glicémico, ese paciente no va a evolucionar a una enfermedad severa, sino que su evolución va a ser mucho más positiva o de menos gravedad que aquel paciente que tiene un desequilibrio glicémico. Ok. Muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta en relación al tratamiento farmacológico y preguntan, ¿podrían los inhibidores del sistema renina-angiotensina usarse como posible terapia contra el COVID? Es una súper buena pregunta, porque no sé si ustedes recuerdan que al inicio de la terapia se decía que todos aquellos pacientes que estaban utilizando fármacos inhibidores de la ECA o como enalapril, captopril, o fármacos que regulaban la actividad del receptor de angiotensina, los ARA2, como los sartán, tenían mayor riesgo del desarrollo mayor riesgo de infección. ¿Por qué tenían más riesgo? Porque todos los pacientes que utilizan estos fármacos, como mecanismo compensatorio, se produce un incremento de la expresión de AC1 y AC2. Por lo tanto, incrementaría la probabilidad de infección. Por lo tanto, era peligroso. Estudios posteriores demostraron que en realidad no era tan peligroso, porque estos fármacos, al inducir la expresión del receptor AC2, también estimulaba todos los efectos protectores que tiene el receptor AC2.
porque el virus, una vez que se une al receptor AC2, lo internaliza y disminuye la expresión a nivel de membrana. Y el receptor AC2 genera efectos positivos y protectores en todos los sistemas. Por lo tanto, el utilizar fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina estaba siendo pensado y propuesto como una alternativa bastante positiva en el control del desarrollo de los síntomas. Así que sí, si bien había controversia, la respuesta es que sí puede ser positiva. Perfecto. Acá hay otra pregunta más bien general. Dice, actualmente, ¿qué se sabe en relación a la reinfección por coronavirus? Es súper interesante. En el caso de la reinfección se han propuesto varias hipótesis. Había un estudio clínico que mostraba a un grupo de pacientes que había sido contagiado por coronavirus, se le había dado el alta a través de 2 PCR de salida negativo. Sin embargo, estas personas al cabo de 15 días posteriores habían vuelto a ser PCR positivo. Entonces estaba la hipótesis de la reinfección. Muchos de esos casos fueron en realidad falsos negativos de PCR de salida. En realidad siempre estuvieron liberando partículas virales. Y esto lleva al hecho de que lo que se sabe con la infección de SARS-CoV, del primer brote, es que los pacientes son capaces de liberar fragmentos virales por un periodo de hasta 90 días. Por lo tanto, no serían reinfecciones, sino sería el hecho de que el paciente seguiría liberando restos de partículas virales por un periodo de 90 días. Ahora la pregunta clave aquí, y van a ser PCR positivos, por lo tanto, tal vez no es una reinfección, sino que es una continuidad del mismo proceso infeccioso inicial. La pregunta más importante es, ¿estos pacientes están liberando fragmentos de material genético del virus? ¿O en realidad lo que se está detectando son partículas virales? Y esa es una pregunta clave que no ha tenido respuesta aún, pero que va a permitir conocer si este paciente puede seguir en un minuto contagiando, por ejemplo, que es importante conocer. Claro. Pero por lo menos restos de partículas virales se pueden detectar hasta 90 días post-infección. Perfecto. Y aquí hay otra pregunta en relación a la variante del virus de Inglaterra. Dice, ¿la nueva variante conocida del virus que proviene de Inglaterra podría ser considerada como una nueva enfermedad, ya que se postula que el SARS-CoV-2 viene del mismo virus SARS-CoV? Y en esta misma línea, ¿se requiere una mayor cantidad de mutaciones del virus para hablar de una nueva patología? No, no es una nueva patología. A ver, el virus SARS-CoV-2 está cercano filogenéticamente al virus SARS-CoV, con una identidad entre el 80 y el 70%, pero tienen un ancestro común. Pero el virus SARS-CoV-2 que provoca la patología es más cercano al coronavirus que está presente en los murciélagos, más que en el SARS-CoV de la pandemia anterior. Ahora, las mutaciones son variantes del mismo virus porque son mutaciones puntuales que se originan en la proteína Spike y específicamente en la zona de interacción con el receptor. Ahora, ¿qué se sabe de estas mutaciones? La verdad es que se postuló que esta mutación generaba una mayor afinidad por el receptor, por lo tanto debería ser mayormente infecciosa. Es decir, se transmite mejor porque tiene mayor afinidad por el receptor. Sin embargo, no existen evidencias estadísticamente significativas aún que permitan comprobar que esta nueva variante es más infecciosa que la variante que conocemos del virus. Esto requiere más estudios todavía para que se puedan observar diferencias estadísticamente significativas. Ya. Y aquí la última pregunta que para ya ir finalizando este primer bloque, dice, hace un tiempo vi un paper que decía que los asintomáticos tenían menos riesgo de infección debido a una menor expresión del receptor S2. ¿Esto ha tenido más respaldo? Está dentro de las propuestas. Más que menor expresión, hablaban de polimorfismo del virus, perdón, del receptor. ¿Por qué no podían hablar de menor expresión? Porque lo que se mide es este receptor
si bien está ligado a la membrana plasmática, también se puede cortar y existe receptor soluble. Entonces, lo que se mide en los pacientes asintomáticos es el receptor soluble. No se puede medir el que está anclado a la membrana, que es el receptor del virus, porque necesitamos una biopsia de tejido para poder ver expresión. Entonces, es por eso que no se puede hablar de cambios en la expresión, pero sí se postula que existen cambios en polimorfismo que podrían explicar es que los asintomáticos sean asintomáticos, Claro. pero no cambios en la expresión. Perfecto. Y aquí apareció ahora recién, profe, una última pregunta ya antes de ir finalizando con su presentación. ¿Se sabe ya de la evidencia estadística respecto en relación a los grupos sanguíneos y la severidad de la patología? Sí. Hay varios reportes que dicen que el grupo sanguíneo A es el de mayor riesgo de contagio y lo seguirían los pacientes de grupo sanguíneo B. Ahora, este estudio es un poco sesgado porque en el fondo se basa en el estudio de la población europea y la población europea tiene tendencia a ser grupo sanguíneo A. Entonces tiene un cierto sesgo el primer estudio al menos. Después apareció otro estudio que utilizaba población europea y población asiática y confirmaban un poco los datos, que en el fondo el grupo sanguíneo A podría tener un mayor riesgo de contagio por el coronavirus. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Agradecer su presentación y ahora entonces vamos a continuar con la segunda expositora. Muchas gracias.